Este año se cumplen 7 años desde la primera vez que vi un video sugerido en YouTube que se llamaba Tres pruebas que el libro de Mormón no puede pasar. Y creí que iba a ser una tontería o algo fácil de responder, así que lo vi y dije, a ver qué tal. Y cuando acabó, que duraba como 8 minutos, estas personas tienen un buen punto. Ni siquiera sabía si yo tenía una respuesta. Eso me llevó a años y años y años, hasta el día de hoy, de leer, investigar y un montón de cosas. En Viajes de Fe han visto que, pues, se habla de muchos temas, hay algunos que todavía no, pero si hay alguno controversial o de esa índole que no ha hablado, en su momento sí lo voy a hablar. Solo ahorita está en una lista de espera. Pero hace unas semanas dije que iba a hacer un análisis del libro de Mormón. Y pues este video es para explicar qué voy a hacer, también qué no voy a hacer, y en especial el por qué voy a hacer esto. Y pues creo que va a ayudar a poner las piezas en su lugar antes de comenzar. Entonces este video es un poco más relajado, pero espero poder compartir mis pensamientos honestos de por qué estoy haciendo esto. Aun cuando hablemos de temas controversiales, como profetas, como sacerdocio, eh, equidad de género, el libro de Abraham, siempre, al menos en Latinoamérica he visto mucho, se regresa al mismo punto, el libro de Mormón. Este libro, por alguna razón, causa mucha controversia. Y bueno, esta es la versión mini. Pero Gálatas, Apocalipsis, Deuteronomio o Levítico, uno de esos, habla mucho en cuanto a no agregar a la palabra o no enseñar otro evangelio. Y pues siempre se ha dicho que el libro de Mormón es otro evangelio, que si aún yo o un ángel les dijera un evangelio diferente a este, sea anatema. Pero las personas que son ateas, tal vez esta cuestión es un problema, pues porque si un evangelio no existe, entonces ¿qué importa si se enseña uno u otro, ¿no? Pero he escuchado esto muchas veces. Y hay tantas cosas que alguien puede decir en cuanto al libro de Mormón que suenen a que esto es una obvia estafa. Y veo que muy comúnmente se representa de esa forma, que es algo tonto, que es un invento y que únicamente los lavados del cerebro, adoctrinados, lo creen, ¿no? Y siempre hay ciertos puntos que veo que miembros creyentes y personas no creyentes suelen hablar, que siento que hace que por ende dejemos de hablar del texto en sí, de lo que dice el libro. Por ejemplo, si alguna persona que es creyente, bueno, alguien que es crítica, dice, no hay ninguna evidencia arqueológica para el libro de Mormón, ni sus batallas, ni sus animales, ni todo lo que usan para la guerra, nada de eso. No hay evidencia, ni siquiera de su ADN, que según debería ser israelita del Medio Oriente. Y los estudios dicen que los nativos americanos en su mayoría son de Asia. Entonces, ¿qué pasó con eso, no? Uno podría decir eso, y la respuesta de la persona creyente sería, bueno, pues si hay algún tipo de evidencia, ¿no? Bueno, pues mexica significa ungido, ungido es Cristo, mexicas es como cristianos, entonces ahí está la evidencia, ¿no? O decir cosas como, bueno, es que la verdad no sabemos cuánto hemos investigado de las tierras en las que la gente sospecha, puede ser Estados Unidos o Mesoamérica o incluso Sudamérica, o se pueden decir cosas como, pues nunca se va a poder saber en su totalidad porque es cuestión de fe, o se podría decir, eh, bueno, aquí dice que usan caballos, ¿qué caballos es? Alguien podría decir, ah, pues podrían ser los tapir, o podría ser ciervo, podría ser que ese nombre no era el nombre del animal en sí, sino nada más que hubiera un animal que no conocían
y dijeron, ah, pues este se parece a otro animal que sí conocemos y así lo vamos a llamar. Y, y si se dan cuenta, muchas formas de hablar de este asunto y ninguna de ellas es con el texto. O si es con el texto, es muy selectivo y solo para señalar ciertos puntos. Por ejemplo, si fuera de esto, uno iría a Alma 18, creo, 18, 19, en el que van por Amón y Amón está preparando los carros y los caballos del rey Lamoni. Y es como, carros y caballos, la rueda se usaba en Mesoamérica, ¿no? La rueda no se usaba y cosas así, ¿no? O por si fuera en el punto cristiano, alguien diría como segunda de Nefi 25, la famosa, y dice, sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. Y es, wow, los mormones creen en una gracia condicional y eso es terrible, ese es otro evangelio, eso no es cristiano, esto es del diablo, ¿no? Del diablo y de Joseph Smith. Así que, si se dan cuenta, incluso cuando el texto en sí se está usando, no es el texto de verdad. O sea, nadie va más allá de, ah, pues Alma 22 habla acerca de cómo es la geografía, Tierra del Norte, Tierra del Sur, la estrecha lengua de tierra, etcétera, ¿no? O que alguien podría decir, ah, mira, aquí Nefi dice, habla del bautismo, pero, y de Cristo, pero esto fue según unos 500 años antes de que naciera, entonces, ¿qué onda? ¿No? Los escritores del Antiguo Testamento no escribían así. O, no sé, segunda de Nefi, una frase que dijo Ley se parece a una frase que dice Shakespeare. Eh, o en inglés, cuando Jacob se despide, dice adieu, que es una palabra en francés. ¿Por qué digo una palabra en francés, no? O cosas así. Entonces, cuando se usa, solo es para agarrar como ciertas cositas y usar esas, pero en realidad el texto en su totalidad no se ve. Y también hay videos que hacen como resúmenes de qué pasa en el libro de Mormón, y sé que su propósito es que sean resúmenes, pero a veces también siento que hace que el libro suene más simplón o insignificante de lo que realmente es. Suelen decir, a una familia de Jerusalén, un profeta, Dios lo manda que salga antes de que lo capture Babilonia, viajan por el desierto, construyen un barco, llegan al continente americano y dos hermanos, uno que quiere seguir a Dios y otro que no, se dividen. Y el libro se trata de su descendencia, a veces pelean, a veces no, pero el punto culminante es cuando Jesucristo mismo viene a las Américas, después de eso hay un tiempo de paz, y después se destruyen por completo hasta que solo quedan los lamanitas. Y pues ya depende de qué edición del libro de Mormón uses, o son los principales, o están entre los descendientes de los antiguos americanos. Entonces, nativos americanos, perdón. Entonces, igual siento que eso es muy resumido, o no sé, siento que no le hace mucho justicia porque suena muy simplón. O, este libro habla de Jesús, ¿no? Y entonces uno piensa que es un libro de proverbios o salmos. Y creo que, por ejemplo, cuando decimos cuál es nuestra escritora favorita, podríamos agarrar unas como Segunda de Nefi 4 y que dice algo como, mi Dios ha sido mi apoyo, Él me ha guiado por entre mis aflicciones en el desierto y me ha preservado sobre las aguas del gran mar. Y es muy bonito. Y muchas escrituras podemos usarlas, como la de este año de Lefin, que bueno, tal vez ahorita me tardé en encontrarla, pero es, he aquí, soy discípulo de Jesucristo, cuando lo dice Mormón, y porque no sucede nada hasta después de la prueba de vuestra fe. Y son escrituras muy bonitas y que tocan mucho el corazón. Y de cierta forma siento que las personas piensan que el libro está lleno de solo frases, como si fuera como un libro de 100 frases para el éxito financiero o algo así. Y ya. O cuando piensan que es historia, solo piensan que es una historia como y Rafiki y su tribu atacaron a Simba y su tribu y se pegaron duro
Y vaya, casi lo vencen, pero no, y se acabó. Entonces, siempre he pensado que el libro nunca ha tenido mucha oportunidad de hablar por sí mismo, en ese modo como que apologista. Pero también en el modo normal, también siento que a veces no tiene mucha oportunidad de hablar por sí mismo, porque a veces le queremos meter mucho este significado o revelación personal, lo cual está muy bien. Y pues para eso existe. Si no pudiéramos tener eso, pues realmente no habría ningún propósito por cual tenerlas. Entonces, no hay nada de malo con eso. Nada más comento que, pues a veces hablamos de ciertos personajes como el Capitán Moroni o los 2000 guerreros jóvenes y a veces hablamos mucho de qué impactantes eran ellos, ¿no? Y de cómo habrá sido para ellos vivir lo que les pasó y todo eso. Y siento que a veces al entrar en esa área, comenzamos a agregarle contexto, subtexto o profundidad que no está aquí, ¿no? Por ejemplo, no sé, si el juez superior Nefía, lo mencionan como un par de veces, uno ya podría decir, no, es que Nefía de seguro dejó a su familia o algo así. Y claro, es una posibilidad y es interesante, pero digamos que textualmente, pues el libro solo lo menciona y ya, que ahí estuvo y fue un juez superior. Entonces también pienso que eso a veces puede afectar, dejar que el libro hable por sí mismo, porque a veces le ponemos estas historias que igual ni pasaron, ¿no? Por ejemplo, hace poco salió una película que se llama El Juramento o The Oath y es de Moroni, pero es como un fanfiction de Moroni, después de que tratando de proteger las planchas. Y es una historia ficticia, pero basada en Moroni. Y digo, no digo que está mal, cada quien puede hacer lo que quiera. Nada más digo que a veces hacemos cosas así y el libro no puede hablar mucho por sí mismo. También los videos del libro de Mormón que ha sacado la iglesia, y digo, tal vez muchos me van a linchar, pero pues también no creo que sea la mejor. Bueno, solo se hablan por mí mismo, ¿no? Pero a mí no me gustan mucho, porque a veces literalmente es como palabra por palabra lo que dice aquí, y pues como que esto está escrito como alguien escribiendo, narrando cosas que pasaron y no tiene tanto material como para película por sí solo, ¿no? Uno tendría que agregarle diálogos, o agregar tomas, o agregar algún tipo de conflicto, o agregar cosas que quepan para un medio audiovisual. Pero al tratar de ser muy fieles al libro, pues solo usan las palabras y por ende los videos en su mayoría son de personas paradas recitando versículos. Y también pienso que, aunque en sí es el texto, aún así siento que no se convé muy bien el mensaje. Entonces, pues dije un buen de cosas para decir que este libro, sea lo que sea que pienses de él, para mí es un libro muy especial y para mí esto fue lo que me ayudó a quedarme. La gente no solo tiene problemas con el libro de Mormón, pero en Latinoamérica he visto que es muy común que el problema principal sea el libro de Mormón, porque es otro libro de escritura, es diferente a la Biblia y depende de cómo crecemos, pues uno puede crecer con la idea de que la Biblia es la palabra de Dios, de cierta forma es única y sagrada y cualquier otra cosa que quiera fingirse algo parecido, pues viene del diablo, ¿no? Entonces, naturalmente puede rechazarse. Así que, pues no voy a convencer a nadie. No siempre he dicho que mis videos no son para críticos de la iglesia tratando de convencerlos. em, no sé si hayan escuchado cosas que vaya a decir o cosas que he dicho, pero pues estoy seguro que no los sorprendería tanto. Entonces, pues en realidad no es mi propósito, digo en caso de que alguien esté viendo. Mi propósito no es convencer a un crítico a que piense que mi argumento es bueno. Tampoco es para convencer a una persona de que se una a la iglesia, tal vez apoyar, pero pues no es mi propósito, eh, evangelizar, ¿no? Con esto,
análisis del libro de Mormón y tampoco tiene como audiencia, em, pues, o bueno, como propósito, refutar. Esto tiene como audiencia miembros de la iglesia, a no miembros de la bueno, a cualquier persona. En realidad es para todos, pero sin el propósito de debatir, sin el propósito de refutar, sino con el único propósito de ver el libro, verlo por sí mismo y ver qué dice el texto. Por lo que no voy a agregar cosas y con esto tal vez eh, una disculpa a quienes y fueron compartiendo sus ideas. Algunas de estas ideas son muy buenas y voy a intentar meter todas en lo que me sea posible, pero algo que no voy a hacer es que al analizar el libro, igual, como que especula cómo eran los jueces, cómo se reunían, cómo era que tales hablaban. eh, Hablar de la esposa de Nefi, de qué tan valiente debía haber sido de Ismael, de pensar que tal vez él se le hizo difícil o cosas así. Hay un libro, por ejemplo, que se llama Padres e Hijos en el Libro de Mormón, y es muy padre, es muy bonito, lo he leído, pero por ejemplo yo no tomaría ese enfoque de decir como, ah, miren, eh, Mosía, Benjamín y Mosía, eh, Mosilla y Aarón, todos ellos, padre e hijo, se respetan mucho, se quieren mucho, eh, y cosas así. Como no voy a hablar tanto de esos temas, por lo mismo, porque quiero que este análisis sea como únicamente del texto del libro de Mormón, porque pienso que entre tanto hablar, no le damos chance de que el texto hable por sí mismo. Entonces no voy a hacer ese tipo de análisis. Tal vez en un futuro sí, pero por ahorita no. Entonces, bueno, lo siento a quienes me dieron algunas ideas parecidas. Digo, no es por nada, solo es por el enfoque que quiero que mantenga el análisis, ¿no? Y pues, para quienes se preguntan, pues, ¿cómo voy a hacerlo? Vamos a irnos a la mera fuente, ¿no? La edición de 1830. Entonces, vamos a ver, pues, todo como era antes de como lo conocemos hoy en día. Por ejemplo, no hay versículos, eh, solo hay párrafos, se ve como un libro normal. No hay capítulos a cada rato casi. Y pues son 588 páginas más o menos. Y lo que voy a hacer es que pues voy a leerlo en inglés. ¿Por qué? Porque este es como lo original, lo original. Si alguien agarró este libro por primera vez y diciendo, a ver, ¿de qué se trata esta cosa? Hubiera leído este. Y quiero mantener una perspectiva tipo Oliver Cowdery. ¿A qué me refiero con esto? Que para los que no lo conozcan, Oliver Cowdery es la persona que escribía lo que dictaba José. Entonces él en su mayoría escribió todo este libro, con excepción de algunas páginas. Entonces, solo quiero que nos pongamos por un momento en los zapatos de Oliver, que estamos aquí sentados. Nosotros escuchamos a José Smith, aceptamos escribir, ser su escriba mientras él dicta. Tengo aquí mi pluma, mi pergamino, y comienza a dictar y comienza a anotar. Esta es la primera vez que escucho el nombre de Pacumeni. Ese es el primer, Esta es la primera vez que escucho a Jesús en el continente americano y todo esto, ¿no? Entonces, quiero que tengamos este enfoque como si nunca hubiéramos escuchado absolutamente nada de él y lo estuviéramos escuchando todo por primera vez, como si fuéramos Oliver Cowdery. Y vamos a ir viendo por secciones. No voy a dedicar un video por libro, porque a veces los libros están un poco largos o ven diferentes temas y me gustaría ver esos temas uno por uno. Entonces, digamos que más o menos será entre dos o tres videos por libro, dependiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, Cuarto Nefi es un capítulo. eh, no voy a dedicar dos videos a ese. Los libros de un capítulo, entonces los junte en un solo video. Y
pues así lo vamos a hacer. Voy a leerlo y estuve buscando y estuve preguntándole a muchas personas, pero parece que no tuve mucha suerte. Pero voy a leer este junto con la edición más nueva del Libro de Mormón, o más reciente. Por eso lo tengo en inglés, no por payaso, sino por que lo voy a leer junto con este y marcar todos los cambios, todos los cambios. Por ejemplo, si aquí decía como, y aconteció que, pero en inglés, y no sé, aquí decía, y sucedió que en inglés, eh, lo voy a anotar. Y digo, ok, ok, este es un cambio. Por ejemplo, si aquí dice Dios y acá dice Señor, no sé si existen ese tipo de cambios, pero si los hay, ok, aquí. Y entonces cada vez que haga un video voy a decir, ok, vamos a hablar de el Amán, por ejemplo, ¿no? El Amán de los capítulos 1 al 10, por ejemplo. Así, también voy a usar la división de capítulos del original, porque como digo, solo quiero que se sienta lo más cercano posible al momento en el que se produjo, para comprender el texto mejor. Y decir, ok, vamos a hablar de estos capítulos. En estos capítulos hubieron 60 cambios, de los cuales eh, 40 fueron de Who a Which o de Which a Who, 20 fueron cambiar de Dios a hijo de Dios y 10 fueron comas, no sé, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a hacer una lista de todos esos cambios para que todos sepan cuáles son esos cambios. Siempre se han dicho que se han hecho un buen de cambios al libro de Mormón, pero siempre es muy vago. Incluso los que son un poco apologistas también es un poco vago, porque dicen, no hay tantos cambios, son más gramaticales, pero no sé, no pude encontrar una lista. Hablé con personas y ellos tampoco sabían de una lista. Si alguien sabe, me dice. Pero pues aún así, como lo va a hacer por secciones, va a ser mucho más fácil contarlos y voy a asegurarme de que todos esos cambios queden en esta pequeña playlist de videos. Y pues, ¿cómo voy a comenzar? Pues primero voy a comenzar, o sea, voy a comenzar desde cero, o sea, de verdad, si ninguno de ustedes ha leído nunca el libro de Mormón y no tienen ni idea de qué es, solo saben que es otro libro por allá, voy a empezar bien, o sea, como fingiendo que nadie sabe nada, fingiendo que yo no sé nada y comenzando a investigar así. Y el primer video que vamos a hacer es de José Smith para que uno sepa la historia de cómo pasó todo esto. Vamos a hacer un video que hable de él desde chico, de dónde salió este libro de Mormón. Él dijo que lo tradujo de planchas o placas de metal. Vamos a contar la historia de eso, todo lo que en registro histórico nos pueda hablar de eso. Vamos a ver frases de personas que no lo querían, de gente que lo quería. Y vamos a nada a ver qué puede decirnos la historia, qué tanto nos puede decir la historia en cuanto a él, en cuanto a cómo consiguió estas planchas, a cómo fue desde una perspectiva, como dando un paso atrás, cómo fue la historia, para dónde iba, qué hacía, eh, y al final cómo se escribió este texto. Como dije, requirió ayuda de personas que escribieran mientras él dictara. Vamos a ir más detalles en ese video. Y sí, nada, más dar el contexto histórico. Ahora no voy a leer santos o, o algo así. Por si alguien piensa que es aburrido, voy a tratar de hacerlo más interesante. Bueno, Santos no es aburrido, pero nada más digo de que si alguien dice que, ya leí Santos, ¿para qué ver este, no? No, voy a intentar hacerlo un mini documental y poner diferentes frases, hablar con diferentes personas y simplemente tratar de hacerlo como algo histórico, ¿no? No quiero hacerlo apologista ni crítico, solo quiero hacerlo como un documental, casi casi, ¿no? De que nada más cuentan qué pasó, ¿no? En sí nadie te está diciendo si es bueno, si es malo, pero nada más contar lo que pasó y qué sabemos de lo que no podemos saber con certeza de qué pasó, ¿no? Y sí, ese va a ser el primer capítulo. El segundo capítulo va a ser una entrevista que tuve con Brian Hales. Muchos lo conocen por el trabajo que ha hecho con Poligamia, pero hace poco se ha puesto a estudiar un poco más el libro de Mormón. Y yo sé que Brian Hales puede no ser del agrado de todo el mundo, pero me cae bien.
y hablamos un poquito en cuanto a qué habilidades necesitaría José Smith para escribir el libro de Mormón comparado con las habilidades que están en este texto y ver si las habilidades que él mostró tener y las habilidades que se muestran acá son las mismas y por ende viendo si es probable que él haya podido ser el autor, ¿no? Pero bueno, después de eso, vamos a tener un tercer episodio que va a hablar un poco del legado del libro de Mormón, en el cual voy a hablar con diferentes personas de diferentes religiones en cuanto a su experiencia con el libro de Mormón. Solo para dar un poco de contexto, ya tuvimos el contexto histórico, el contexto como que medio académico y el contexto de experiencia, ¿no? Y ya después de eso, ahora sí vamos a empezar con el libro de Mosía. ¿Y por qué el libro de Mosía? En el siguiente episodio voy a explicarlo con más detalle, pero vamos a empezar con Mosía a Moroni y después de Primera de Nefi hasta Palabras de Mormón. Así que lo que vamos a hacer es que pues voy a dedicar uno o dos episodios. Comenzamos con Mosía, terminaremos con las Palabras de Mormón y después de eso vamos a hacer unos cuantos episodios. Por ejemplo, en cuanto a las 116 páginas. He estado leyendo un libro muy interesante de Don Bradley, tal vez lo conozcan. Y si Tom me acepta una entrevista, tal vez lo podamos tener para hablar un poquito, no solo de la historia de las 116 páginas, sino también un poco en cuanto a teorías y críticas que salen a partir de las 116 páginas. Para quienes no sepan esto, el siguiente video voy a hablar un poquito más de eso y con esta entrevista espero con Don Bradley poder abarcar mucho más. Críticas, teorías de conspiración, un buen de cosas interesantes. Y después de eso, pues ya voy a hacer una comparación de los errores, ahora sí, con que voy a juntar todos los errores que pude, bueno, no errores, perdón, cambios, todos los cambios que pude juntar en los videos y hacer una lista. Estos son los 4000 cambios que hay, creo. Y así listarlos. Tal vez no ir uno por uno, pero sí ser lo más detallado posible, como 1000, por ejemplo, ¿no? Son de Witch a Who y así, ¿no? Así como para que sepan exactamente cuántos son y de dónde viene, porque creo que es importante y creo que la falta de información en eso hace que, pues, no sé, a veces la ignorancia, la gente lo utiliza para bien o para mal, pero creo que es mejor saber. Y después de eso, vamos a hablar un poquito en cuanto a si de verdad enseña otro evangelio, porque por esto empezó todo. Si el libro de Mormón enseña otro evangelio. I have this a lot of issues where I'm going to say we can agree to disagree here. Maybe there's things you're doing I think are unhealthy or unwise or unbiblical, but it doesn't mean I'm going to call you not a Christian. But Mormonism's different. De acuerdo con el libro del Mormón, después de su resurrección, Jesús vino a América para predicar a los indios, quienes los mormones creen son realmente israelitas. Así pues, el Jesús del mormonismo estableció su iglesia en América, tal como había hecho en Palestina. Por el año 421 después de Cristo, los indios israelitas de piel oscura, conocidos como los lamanitas, habían destruido a todos los nefitas en varias e intensas batallas. Los archivos de los nefitas se supone estaban escritos en placas doradas, las cuales Moroni, el último nefita viviente, había enterrado en el cerro Camora. 1400 años después, un joven buscador de tesoros llamado Joseph Smith, quien era muy conocido por sus historias y cuentos, alegaba haber descubierto esas placas cerca de su casa en la región montañosa del estado de Nueva York. And I was nervous about this for quite a long time, and it still makes me a little bit nervous where you have one of the big studios that is over top of The Chosen, and people say, hey, they don't have creative control over what we're doing. Okay, I understand that, but they're Mormons. The truth is, if you look at Mormon theology, it's not consistent with biblical theology at all. En especial este último video hizo que tuviera ganas de hablar de esto, porque
siempre está esta idea de que nuestra creencia en Dios es tan diferente que ni siquiera podría considerarse cristiana. Aunque ese en sí es otro tema, porque no viene 100% del libro de Mormón únicamente, viene de otras cosas, lo veremos en su momento, pero siempre dicen que el libro de Mormón enseña otro evangelio y muchos piensan que la idea de otro Jesús se origina aquí. Entonces vamos a hacer el video sobre eso y al final mis conclusiones de todo este análisis. Ahora, yo estuve haciendo una lista de cuántos videos voy a hacer. Ya tengo la lista y tengo sus nombres que voy a tratar y todo eso. Y quiero hacerlo bien. Por ende, van a haber cambios en mi canal. Y es que todavía estoy entrevistando personas. Tal vez se han dado cuenta que a veces, desde diciembre como para acá, he empezado a subir más videos yo, nada más. Pero no es porque no tenga invitados, los tengo. Nada más que los estoy subtitulando y algunos, no todos, ¿no? Y me están tomando mucho tiempo. Pero claro, siempre estoy abierto a cualquier historia. Recuerden que no tiene que ser la gran cosa. Creé Viajes F justamente para que las historias que no suelen ser validadas se cuenten. Si fue regresar antes de la misión, si fue divorciarse o si fue una historia de conversión super X, digo, bajo estos estándares y no pasó nada loco, si no se partió el suelo, no importa, no importa, en realidad solo es que cada quien pueda contar su historia, su viaje de fe, ¿no? Entonces sigue la invitación abierta para quien quiera, siempre pueden mandarme mensaje, mandarme un correo y con gusto los aceptaré. Y pues ahora quiero hacer este contenido con como que con más, no sé si calidad es la palabra, pero cuando entrevisto es fácil porque no es entrevisto, subtítulo o entrevisto si está en español y ya lo subo y ya. Pero esto va a requerir que lea no solo el libro, sino otras fuentes, otras cosas, ir eh, acordándome de cosas que tal vez leí por primera vez en 2017 y todo esto. Entonces, sí va a tomar más tiempo de mí. Pero pues trabajo de tiempo completo, estudio en la universidad, estoy casado, eh, tengo un llamamiento y cuando no trabajo estudio, cuando estudio duermo y así. Entonces tener así que digamos, tiempo de sobra para el canal, no. Entonces por eso siempre he tratado de subir una vez por semana, pero ahora que voy a hacer esto, tal vez ya no pueda subir tan seguido. Y con esto quiero decir que tal vez voy a subir videos cada 2 semanas, a veces cada semana, e incluso a veces cada mes. Pero es porque simplemente quiero darle el tiempo que necesita, ¿no? Y pues no puedo analizar Mozilla en una semana, grabarlo, editarlo y tenerlo, ¿no? Por ejemplo, esto tal vez no lo edite mucho porque pues nada, más estoy hablando. Pero cuando tengo que mostrar imágenes o videos o clips, que no he hecho mucho en este canal, pero lo he hecho para a veces trabajo, cosas así, y ya es tardado. Entonces tal vez no tenga estos videos en una semana. Y aparte estaré entrevistando personas y aparte estaré subtitulando y aparte estaré viviendo mi vida. Entonces, por eso es que voy a subir menos, pero eso no significa que o me rendí o dejé el canal, simplemente sigo trabajando en él, pero ahora con un poco de más detalles y con un poco de menos tiempo. Entonces, ¿cuánto se tardará? ¿No? Ahorita en la iglesia tenemos un manual que se llama Ven, sígueme. Estamos leyendo el libro de Mormón y es un estudio anual y y se va a acabar hasta diciembre. Y ya en 2025 empezamos con otro libro de escrituras y lo analizamos. No voy a acabar para diciembre porque los videos que tengo sí son como unos 20 más o menos o más. Así que si subo uno al mes, puedo
tardar de 2 a 3 años en acabar. Y ya sé que decir eso significa que lo más probable es que ni lo acabe, o que lo deje a medias, o me agüite, pero no, créanme, yo sí estoy apasionado por esto. Em, por ejemplo, en Facebook una vez quise hacer una respuesta a la carta CES y según iba a hacer todas las partes, pero me quedé como a las tres partes porque me gustaba, pero hacerlo de forma escrita no era mi fuerte. Entonces, cuando comencé el canal, pues hablaré de esos temas por aquí. Entonces, aunque tal vez no haga una respuesta directa a esa carta, voy a, pues, vamos a hablar de esos temas, a veces con invitados, a veces yo, pero sí, va a ser un proyecto largo y la verdad no sé si quienes empiecen a verlo lo terminen en un par de años, pero sí quiero dar lo mejor posible para que al final quede esta playlist y uno pueda verlo y ver del libro de Mormón a su gusto y lo pueda disfrutar. Y es algo que me anima, me emociona y pues tengo un compromiso. Y el compromiso es que pues pueda subir este primer episodio, que va a ser el documental como de la historia y todo lo que tuvo que ver con la traducción del libro de Mormón y su publicación para el viernes 19 de abril. Es en un mes básicamente. Pero sí, el 19 de abril esperen ese primer episodio. Después en mayo, después la entrevista de Brian Helms, como ya la tengo, solo tengo que subtitularla, pues esa se podría hacer. En mayo tal vez podrían estar 2 videos de estos. Y lo más probable es que en junio ya comience con Mosía y ahí, de ahí en adelante. Entonces, solo quería contar un poco de cómo la rutina del canal tal vez va a cambiar, eh, pero este canal me encanta y los que ven lo aprecio mucho. Aún personas que estén en desacuerdo, aprecio el tiempo que toman para ver esto y espero que no lo hagan para hacer coraje, porque si no, no creo que valga la pena, ¿no? Pero gracias por ver este video y también voy a hacer estos videos contando un poquito de mi experiencia en la misión, no para hablar como, ay, es que en la misión me corrieron unos perros, sino porque van a lo explicar en ese video, que tal vez lo suba la próxima semana. Pero recuerden que solo quiero dar la más información que pueda. Yo no soy enciclopedia, no soy un genio, hay muchas cosas que no sé y nunca admitiré saberlo todo, pero solo quiero compartir las cosas que he encontrado, encuentro y tal vez encontraré en el futuro, solo para, no para decir esto es verdad o para decir esto es falso, sino para que sea lo que sea que tú como persona que me está viendo ahorita decida hacer, si decida creer o no creer, comenzar a creer, dejar de creer, sea lo que sea, solo quiero que su viaje de fe esté un poco más informado.